Desde hace un año me vengo desempeñando en estas funciones para intentar descubrir la calidad de los egresados que están dispersos por el mundo. Tenemos más de 20.000 egresados fuera de Venezuela y alrededor de unos 12.000 en el territorio venezolano. Realmente es un placer cada vez que, mientras buscamos, encontramos perfiles como el de nuestro invitado de hoy, que es Enrique Fuentes, y además será entrevistado por otra egresada que es la profesora Pilar Cuenca, ¿no? En la Vicepresidencia de Desarrollo estamos intentando crear justamente una comunidad potente de exalumnos que permitan enaltecer la marca UNIMED, porque han logrado cosas bastante destacables, y es lo que pretendemos hacer con el Alumni Impact Series. El Alumni Impact Series nos va a permitir inspirarnos y ya hemos llevado a cabo más de 7 de estos momentos. Y el día de hoy, en particular, Enrique nos va a hablar de su visión de formar TeraVision Games, un sueño que empezó en Venezuela y que luego él llevó a Bogotá y ahora a Estados Unidos. Realmente yo creo que es un pionero. Se llama TeraVision no por la visión del videojuego, sino por la visión de él, realmente de incursionar en esta industria a un momento temprano donde no era común seguir la pasión y se requería de mucho conocimiento. Afortunadamente, además de que van a conversar hoy, Pilar y Enrique han coincidido profesionalmente en desarrollos de temas, ¿no? de la industria de juegos, y han colaborado, lo cual es muy fructífero, y la verdad que da una satisfacción enorme encontrar y poder juntar, porque por primera vez es una profesora, una directora de las escuelas de ingeniería de sistemas y ingeniería eléctrica quien está y va a hacer esta entrevista. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Les voy a dejar con nuestro presidente, Luis Miguel da Gama, que es presidente también de Gama Supermercados, quien nos dará un poco de actualidad en la universidad. Cerrará esta conferencia nuestro secretario Santiago Pereira. Y antes de irme, quisiera invitarles a todos a la tercera UNIMED Global Conference, que luego de 2 Global Conference virtuales, donde hemos ayudado a recaudar más de $200,000 para la universidad, para temas como inteligencia artificial, becas, etcétera, para poder inyectar recursos a la universidad. Ahora lo haremos presencialmente por primera vez y será un día lleno de actividades. Empezaremos a las 9 de la mañana con un bloque de 9 a 12, donde tendremos paneles con expertos sobre real estate, mercados y finanzas, marketing. Tendremos, entre otros speakers, bueno, nada menos que a Moisés Naim, uno de nuestros egresados élite, que va a ser el honorary chair de la conferencia, quien hablará a las 12 del día. Pero el chair de la conferencia también es otro egresado élite, que es nada menos que Francisco Aristiquieta, que muchos de ustedes conocen porque fue jefe de Citibank en Venezuela y en Latinoamérica, en las Américas, y hoy día es el CEO de State Street. Y él, como chair de la conferencia, pues nos está ayudando a impulsar toda esta conferencia y tener en Miami una gran presencia. Tenemos el patrocinio de grandes instituciones que siempre nos han apoyado, como es el Ocean Bank, como es Gama Supermercados, Duncan, posiblemente Cushman & Wakefield, que nos ha decidido apoyar, y muchos más. Así que si usted está escuchando y quiere tomar parte de esta conferencia, por favor, contáctenos. En la tarde vamos a tener más panelistas, entre otros Alfredo Bamonde, que es uno de nuestro segundo unicornio, porque su empresa Papa en Estados Unidos tiene una valoración de más de 1.400 millones, y algo que también nos enorgullece, y él va a hablar allí conjuntamente con mi amigo Alfonso Moon, que es el Chief Investment Officer de Hines Real Estate, maneja 84.000 millones de dólares. Esto lo digo para ilustrar un poco la relevancia de los temas que vamos a tratar ahí de actualidad, pero no sin celebrar la vuelta a la presencialidad, sin celebrar nuestros 50 años, porque vamos a hacer una rumba allí. Tendremos una parte cultural, o sea, un tercer bloque, donde va a estar abierto a los venezolanos y a los egresados, y en ese tercer bloque tendremos pues música, y vendrá una exclusiva, una primicia de Luis Chatén con George Harris, que nunca se han presentado juntos,
pero la UNIMED logró la magia de que ellos dos se presenten, y es un contenido inédito, y yo creo que va a traer mucho público, pero la capacidad es solo para 500 personas. Así que bueno, las entradas se saldrán a la venta la semana que viene, y bueno, en una first come, first serve basis, el que no se apunte se la pierde. Sin más, le doy el pase a nuestro estelar presidente Luis Miguel da Gama. Muchas gracias. Ignacio, como siempre, fabuloso estas iniciativas. Nos encanta estar aquí en este formato exitoso que demuestra la importancia que tiene la formación de las universidades y los muchachos, de su capacitación. Sabemos lo rápido, ¿no?, que van los avances tecnológicos, y es un reto inmenso para nuestras universidades. Es maravilloso que este sea nuestro séptimo Alumni Impact, que llegó para quedarse, y además hacerlo con dos egresados, ¿no? Como bien lo mencionaste, Enrique Fuentes, y hacerlo con Pilar. Yo creo que es un reto lo que tenemos en las universidades, y es por eso que desde hace 2 años nos enrumbamos en una visión engrandecida, retadora, para tratar de hacer de nuestra Universidad Metropolitana un modelo de desarrollo sostenible, resiliente, de la mano de la sociedad venezolana, con la academia, con la educación, que no falte la investigación, directamente vinculado con el sector productivo, para tratar de formar esos estudiantes que tanto orgullo nos dan, con calidad de nivel mundial. Es por eso que, bueno, se enaltece cuando nos conseguimos a Enrique Fuentes y a la profesora Pilar en un evento como este, porque la verdad que siempre nos hemos querido fortalecer y dejar llevar de este plan estratégico de los mejores, y por eso que siempre hemos estado de la mano de McKinsey, de Deloitte, de All Group, de Gradway, a quien le damos las gracias por tantas horas de asesoramiento, bueno, de orientación y de hacer realidad productos como estos, ¿no? Eventos como estos deberían ser los titulares en las redes sociales. Lamentablemente, a veces resulta parecerlos destructivos, ¿no? Porque, como bien dicen, bueno, más ruido hace un árbol cuando cae que un bosque cuando nace. Precisamente ese silencio es de lo que está hecho la educación, la academia. Ese silencio que lleva su tiempo, que lleva su producto final, que da frutos, además, como los que hoy tenemos hoy acá. Y bueno, digamos que en nosotros, sin discusión, nos corresponde expandir el conocimiento por la responsabilidad que tenemos como universidad, orgullosa de nuestra Universidad Metropolitana, pero nunca debemos olvidar que tenemos otras causas por las cuales estar presentes. Nos entusiasma los 1.200 becados que tenemos retos de investigación, no podemos estar solos, nos motiva y nos inspira las donaciones que se nos puedan dar, como bien lo mencionó Juan Ignacio Urdaneta, nuestro vicepresidente de Desarrollo, y porque vamos a seguir centrados en Venezuela, no nos vamos a trasplantar, y sencillamente creemos en nuestra gente, creemos en los resultados como los que Enrique Fuentes nos da, y la profesora Pilar, y bueno, seguiremos transformando nuestra universidad para impulsar el país por amor a Venezuela, ¿no? De tal manera de que me siento orgulloso de representar a la universidad también como egresado. Quiero agradecerle a todos los que están por detrás, Tomasita, Blanca, Daniela, Ricardo, Verónica Campos, porque esto no sería realidad, liderizado por Juan Ignacio Urdaneta. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a dar pase a nuestra profesora Pilar Cuenca, bueno, quien es directora de la Escuela de Ingeniería Eléctrica hecha en casa, con maestrías dentro de la Universidad Metropolitana, promotora del primer diplomado de gestión de agilidad en Venezuela, imagínense ustedes. Así que yo estoy aquí con mi pluma y mi lápiz para anotar todas las enseñanzas que hoy nos van a dejar Enrique Fuentes de la mano de Pilar Cuenca. Por favor, Pilar, adelante. Muchas gracias por estar ahí. Hola, no, muchas gracias. Es de verdad un honor para mí haber recibido esta invitación, y bueno, y recibir a Enrique, ese maravilloso pues de poder encontrarnos de nuevo y poder compartir esta actividad, ¿no? De verdad muy, muy orgullosa de estos eventos, de poder contactar además con nuestros egresados, con nuestros estudiantes, y bueno, y promover la comunidad de egresados, que creo que siempre este tema de hacer redes y networking sea pues de utilidad para todos, ¿no? No solo, bueno, en las contribuciones que puedan ser para las becas, como también para hacer desarrollos y nuevas propuestas que puedan surgir de estos encuentros, ¿no? Yo no me quiero tomar mucho tiempo, realmente agradecer la oportunidad y darle la bienvenida a Enrique, que nos cuente un poco, pues quizás inicialmente su trayectoria, cómo fueron esos primeros pasos y un poco que nos ha llevado hasta aquí.
y además orgullosísima de, pues, de tenerlo y de, pues, de su éxito y el orgullo que para nosotros representa contar con egresados como él, ¿no? Muchas gracias, Enrique. No, muchísimas gracias a ustedes bueno, primero me siento extremadamente honrado de estar acá bueno, con toda esa introducción de Juan Ignacio, con estos nombres de la escala de Moisés Naim, unicornios con compañías de miles de millones de dólares. Pues muy honrado, muy humilde de esta invitación, y yo creo que es muy importante comenzar diciendo que yo soy uno de todos estos egresados de la universidad que siente esa conexión con la universidad, con nuestra alma mater, y con la oportunidad de compartir una de estas experiencias que un egresado tiene en el tema de emprendimiento y pues de mi propia historia, mi propia travesía como egresado y como emprendedor. También extendiendo un poco la mano y la invitación a otros egresados a que se animen a hacer este tipo de cosas, porque sé que hay muchísimas historias interesantes que contar. La mía, pues es mi historia y se las quiero compartir un poco. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Armé una pequeña presentacioncita para hacerlo lo más conciso posible. A mí me apasiona muchísimo este tema, pues creo que a veces tiendo a extenderme un poco con algunas de las ideas, porque hay muchísimo que contar, y la trayectoria del emprendimiento nunca es una línea recta, ¿no? Entonces, un poco mi intención es compartirles eso, compartirles que no tratar de comunicar una imagen de perfección y de éxito en todo lo que hemos hecho, sino justamente lo que yo considero que es un poco más valioso, que es lo que yo llamo las embarradas y un poco la trayectoria de aprendizajes y de transformación y reinvención, ¿no? Entonces, bueno, nuestra compañía se llama TeraVision Games, y en este momento somos 62 personas. Esto es ven mi pantalla, ¿verdad? Buenísimo. En este momento somos 62 personas, la mayoría de ellos en Colombia. Nosotros comenzamos este proyecto hace ya más de 15 años, en el año 2006 en Venezuela. Yo fundé el estudio en Venezuela, comenzando bueno, con una pasión hacia el tema de industrias creativas y de tecnología, y un poco consiguiendo en los videojuegos esa unión entre el mundo de la ingeniería, el mundo de la tecnología, ese mundo estructurado, y algo que a mí me ha apasionado mucho toda la vida, que es el arte, la música, el entretenimiento, y pues en videojuegos vimos un poco esa convergencia de esos dos mundos, ¿no? Y yo siempre digo que comenzamos un poco más por ignorancia que por valentía, sin entender muchísimo lo que nos estamos metiendo. Vamos a hacer jueguitos, qué tan difícil puede ser, ¿no? Resulta que es bastante complejo el tema de videojuegos, y pues ya elaboraremos un poco más sobre eso. De nuevo, les voy a dar un poco la trayectoria ilustrada con algunos casos específicos de lo que hemos hecho, para ojalá dejar un buen chance luego para preguntas, ¿no? Fundamos en Venezuela, abrimos en Colombia en el año 2010, otra vez recomenzando básicamente el proyecto en Colombia desde la contratación número 1 de nuevo. En este periodo, en esos primeros 10 años, hicimos más de 80 videojuegos para compañías de entretenimiento grandes como Disney, Nickelodeon, Namco, Atari, etcétera. Y trabajamos con varias compañías de estas. Y en ese periodo yo siento que lo que más nos quedó fue un gran aprendizaje de trabajar con lo que llamamos IPs, que en el contexto de entretenimiento son propiedades intelectuales, no es este tema de Internet Protocol. Y desarrollamos procesos, y lo que para mí es más importante aún en un tema de emprendimiento, desarrollamos cultura organizacional. Específicamente entendimos nuestro porqué, nuestro why. Como dice Simon Sinek, empieza con el por qué estás haciendo esto, y por qué le quieres dedicar tu vida a este emprendimiento en particular. Y en gran medida, y aquí muy resumido, porque solo de esto yo creo que puedo hablar del tema de cultura organizacional, puedo hablar por 2 horas, pero
resumiéndolo, yo pienso que una de las cosas donde nosotros conseguimos una conexión importante con lo que hacíamos y nos ayudó a entender por qué este proyecto es un proyecto de propósito fue entender que el liderazgo es una clase de soporte. Esto es un término de videojuegos, donde en los videojuegos hay un personaje que lo que hace es apoyar en un equipo a otros personajes. Y nosotros entendimos que el liderazgo era eso. El liderazgo era cómo nosotros podemos apoyar talento a lograr su máximo potencial. Y en Latinoamérica nunca había existido la oportunidad de trabajar en un tema como este, en un tema de videojuegos. Los grandes estudios estaban en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Europa. En Latinoamérica no existía esto hace 15 años y pues lo que realmente nos movió hacia adelante y nos ayudó a conseguir nuestro propósito fue entender que le estamos dando la oportunidad a estas personas muy, muy apasionadas del tema creativo de desarrollar su potencial al máximo. Pero al final de esos 10 años nos dimos cuenta que como negocio realmente no estábamos creciendo, estábamos un poco estancados en revenues, nuestro profitability era bastante inconsistente y lo más importante, no estamos haciendo proyectos muy emocionantes para nuestro equipo, ¿no? Se sentía que estábamos haciendo, sí, con grandes clientes, pero no era el tipo de juegos que ellos realmente querían hacer. Entonces, yo digo que éramos como un muerto viviente, no nos moríamos porque teníamos suficiente para sobrevivir, pero realmente no estábamos logrando lo que pretendíamos hacer desde un principio y lo que nos apasionó hacer este tema de videojuegos. Entonces, un poco soportado por este principio de que nuestro equipo, de que nosotros estamos para soportar a nuestro equipo desde el liderazgo de la compañía, decidimos hacer lo que yo llamé un estudio del ADN, ¿no? Preguntarle a nuestro equipo realmente qué les movía, qué les apasionaba y confirmó lo que ya sospechábamos. Nuestro equipo no les apasionaba lo que estábamos haciendo. Por darles un ejemplo, hacíamos juegos, por ejemplo, de Dora la Exploradora, pero luego cuando el equipo llegaba a su casa jugaba juegos de estos AAA de consola, Call of Duty, etcétera, ¿no? Y básicamente todo el mundo en el equipo quería hacer juegos de esta naturaleza. Entonces dijimos, vamos a do or die, ¿no? Como dicen, vamos a hacer una serie de cambios, a lanzarnos un poco al vacío como se hace en emprendimiento, como esa analogía que dicen, saltas al vacío y esperas que te crezcan alas en el proceso, pero dijimos, o fallamos espectacularmente, o nos va a ir muy, muy, muy bien con estas apuestas, ¿no? Y decidimos hacer estos grandes cambios. Entre ellos, decidimos movernos 100% a PC y consola. Pasamos de hacer juegos móviles y juegos web. En aquella época eran juegos Flash, luego eso evolucionó a juegos HTML5 y nos metimos con una cosa que en videojuegos hay una herramienta que es el motor de juego, que es lo que uno usa como base para desarrollar un videojuego. Los más grandes son Unity y Unreal. Y los juegos más grandes del mundo, los juegos AAA como llaman, los hacen generalmente con Unreal Engine. Decimos meternos de cabeza con ese motor y meternos de cabeza con juegos 3D también. Y en ese momento decidimos arrancar nuestro viaje de juegos de este tamaño con VR. ¿Por qué decimos VR? Primero, fue desde la pasión, fue desde, nos enamoramos de la plataforma. Desde el día que nos pusimos ese casco, ese display, nos enamoramos de la plataforma y de sus posibilidades. Los que han experimentado VR entienden de lo que estoy hablando porque es un cambio de paradigma absoluto desde el punto de vista de inmersión. Pero por otro lado identificamos que había una gran oportunidad para hacer algo sin demasiado tamaño. Esto es una gráfica del promedio de los tiempos de juego que en ese momento cuando nosotros nos metimos en VR, los juegos líderes tenían, y fíjense, eran 3 horas, 2 horas, eran experiencias cortas, versus lo que está aquí a la derecha de la gráfica, Dark Souls y The Division, eran juegos representativos de PC y consola que tenían 70, 90 horas de juego. Entonces dijimos, oye, esto es una plataforma donde nos podemos meter con algo un poquito pequeño, pero a su vez de altos valores de producción.
en ese momento, y aquí esto es un poco retrospectiva también, no queriendo pretender que tenemos la visión de Elon Musk, ni su claridad estratégica, pero nosotros sentimos en ese momento que necesitábamos nuestro Tesla Roadster, ¿no? Elon Musk, cuando lanzó su primer Tesla, lo hizo no para vender una gran cantidad de carros, sino para demostrarle al mundo que los carros eléctricos podían ser también rápidos y tenían potencia, ¿no? Y lanzaron el Tesla Roadster para eso. Nosotros dijimos, oye, un poco haciendo la analogía, tenemos que tener nuestro juego que podamos mostrar al mundo y que sea nuestra gran pieza de portafolio para mostrar que podemos hacer juegos AAA, con altos valores de producción, con grandes gráficas y ya salir un poco de los juegos móviles y web, ¿no? Entonces dijimos, necesitamos nuestro juego, nuestro Roadster, nuestro Tesla Roadster, ¿no? Y creamos este juego, Neon Fury. Les muestro las gráficas para que vean el nivel de valores de producción que tenía el juego, y armamos este juego en VR muy chiquitico. O sea, lo que ven ahí era básicamente todo el juego. Eran unas torres, unos enemigos, unas mecánicas muy sencillas en el juego, pero esto nos permitió tener una pieza de portafolio muy importante, que en VR podíamos como salirnos con las nuestras de no hacer un juego con muchísimo contenido, sino algo chiquitico, pero muy bien pulido, ¿no? Y nos abrió puertas. Empezamos a mostrar este juego a distintos estudios grandes para ayudarlos en sus procesos de producción. Cerramos este deal con esta gente que se llama Gun Media, que son los que hicieron un juego de Friday 13, que en Venezuela lo llamábamos Martes 13. Pues todos conocen a Jason. Nosotros los ayudamos a ellos en construir juegos, sus siguientes juegos, ¿no? Eso ya nos permitió dar ese gran paso hacia el mundo AAA, hacia el mundo de consolas. En esa época vimos que VR se empezó a convertir en algo interesante con el crecimiento de PlayStation VR. Entre principios de 2017 y finales de 2017, pues básicamente se duplicó, ya llegando a una base instalada de unos 2 millones de dispositivos. Ya estaba creciendo. Sin embargo, nuestro juego había estado diseñado para ser corrido en computadoras, en PC. PlayStation VR era un poco menos potente que esas plataformas, y vimos que el juego básicamente no iba a correr. Los frames per second, y estoy tratando de no ponerme demasiado técnico, estaban por debajo del mínimo que exigía PlayStation, ¿no? Algo interesante aclarar aquí en VR, y esto creo que es un dato interesante, es que en VR el revelado del juego, el render del juego, tiene que ocurrir 2 veces simultáneamente. O sea, es el doble exigente que cualquier otro juego, porque nuestros ojos están, la visión del ser humano está diseñada para ver la realidad desde 2 perspectivas. O sea, si tú cierras un ojo o cierras el otro ojo, vas a ver 2 cosas distintas, ¿no? Y eso es lo que te da la sensación de profundidad. En VR, el VR tiene que reproducir eso, tiene que recrear esa realidad donde en un ojo el revelado del juego está visto desde una perspectiva y en el otro de otra. Entonces tiene que revelar 2 veces, y eso exige el doble de procesamiento para cualquier juego de VR. Entonces en ese momento dijimos, bueno, ya logramos el propósito de portafolio, cerramos estos deals con compañías grandes, continuamos con el juego o no continuamos con el juego, ya para hacer un juego publicado por nosotros. Vimos que en ese momento teníamos una situación bastante favorable, que era en los juegos para darles un ejemplo, en juegos de móvil, hay un montón de devices. En esto estamos hablando de 2017, habían más de 1 billón de dispositivos, pero también habían más de 700.000 juegos. Aproximadamente, si hacemos la cuenta, habían como unos 1.300 juegos por device, ¿no? Por dispositivo. Y del otro lado teníamos toda la suma de juegos de dispositivos VR que sumaban, si hacías esa misma cuenta,
daban 2.500 juegos por dispositivo. Entonces, la relación era, dispositivos por juego. La relación era muchísimo más favorable en VR que en otras plataformas. Dijimos, oye, esto es un océano azul, vamos a darle, vamos a sacar este juego. Pero bueno, esta teoría del océano azul, yo hago la analogía que era una piscina azul. Era azul, pero era chiquitico en ese momento. Entonces decidimos continuar. Lo pasamos viendo que teníamos estos retos de performance, decidimos pasar de estas gráficas a hacer algo mucho más cartoon, mucho más estilizado, y esta fue la transformación que tuvo el juego, ¿no? Esto además nos permitió darle mucha más personalidad al juego y darle un poquito más de nuestro ADN latino también, ¿no? Entonces incluimos cosas como que una de las armas más poderosas en el juego es una chancla, cosa que no se había hecho, como se imaginarán, nunca en videojuegos, y a nosotros nos gustó mucho aportar esa identidad única nuestra siendo desarrolladores latinos. Y esto pues funcionó bastante bien porque le dio unas características bastante únicas al juego. El juego se publicó en noviembre del año pasado, lo publicamos el 11 de noviembre, está en la tienda de Quest, que es la tienda más grande del mundo en este momento para VR. Y bueno, nos ha ido muy bien con el juego. En este momento tiene muy buenos reviews. Las ventas han estado chévere también. Tuvimos el juego en uno de los eventos más grandes del mundo en temas de videojuegos, de participación para mostrar, digamos, videojuegos independientes, que se llama PAX en Seattle. Y fue el booth que armamos con elementos del juego. Hicimos bueno, como ven, la gente está jugando con sus headsets de VR, y lo tematizamos mucho alrededor de Captain Toonhead, que es el juego que desarrollamos. Más recientemente tuvimos un evento bien emocionante para nosotros, que fue haber compartido un duo pack con un estudio bastante grande que se llama Squanch, y bueno, los que tienen hijos y posiblemente algunos alumnos que estén escuchando la charla conocen a Rick and Morty. Es una serie de televisión, como decía, el nuevo Simpson, y esta persona, el creador, se llama Justin Roiland, y la alianza la hicimos con ellos. Entonces, bueno, bastante emocionante desde el punto de vista de nuestra propiedad intelectual, compartiendo espacios con algo tan establecido. Y hoy en día, ese ratio, esa relación que les comentaba antes, es aún más positiva. Ha crecido muchísimo la base instalada de devices móviles, pero a la vez también ha crecido muchísimo la competencia. Para darles una idea, se agregan más de 500 juegos al día en las tiendas de móviles, en el Apple Store o Google Play. Hoy en día hay más de 1 millón de juegos nada más en el App Store. Entonces, esa relación hoy en día es alrededor de 2.000 devices por juego, ¿no? Y en VR ha incluso mejorado muchísimo más. ¿Se acuerdan que en la lámina anterior les mostré que en unas láminas más arriba, que eran alrededor de 2.500, ahorita ese ratio es 33.000. O sea, la cantidad de la base instalada de VR ha crecido muchísimo más rápido que la cantidad de juegos, sobre todo porque la tienda de Quest es bastante curada. Entonces es un gran privilegio estar en esa tienda. Hay alrededor de 300 juegos solamente, y hoy en día pues la visibilidad que uno puede tener en esa tienda es mucho más alta que incluso hace 3 años. Otra cosa que nos permitió todo este cambio de paradigma y estos riesgos que asumimos, hemos trabajado con otros estudios grandes, entre ellos Inexal es parte de Xbox Studios. Los ayudamos a publicar un par de juegos, y hoy en día estamos haciendo un juego para consolas de siguiente generación, de PlayStation 5 y Xbox Series X, con uno de los publishers más grandes del mundo, que se llama Good Shepherd, que son parte de un conglomerado más grande que se llama
Devolver, uno de los publishers más grandes del mundo en este momento, y con una propiedad de MGM, con una propiedad intelectual de MGM. En ese proyecto están trabajando unas 55 personas del estudio, y pues es quizás nuestra área de mayor foco. Desafortunadamente no ha sido anunciado aún, tenemos más de 2 años trabajando en el proyecto, pero no ha sido anunciado. Entonces, bueno, es algo que no puedo compartir aún las imágenes, que créanme que estamos bastante orgullosos de lo que estamos creando. Pero bueno, ojalá me inviten de nuevo, me gane de nuevo la invitación y se los mostraré. Y bueno, pues todo esto ha sido parte de este journey. Me gusta cerrar un poquito con este final feliz, y creo que ojalá un poco inspirador para quienes se animen a emprender en industrias creativas o en cualquier otro tipo de industria. Así que bueno, la estrategia funcionó. Y pues nada, muy contento de poder compartir esta experiencia con ustedes. Voy a cerrar hasta aquí con la parte de la historia del estudio, para dejar ojalá tiempo para preguntas. Fabuloso, Enrique, muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, por aquí tenemos ya una pregunta que además me encanta, porque dice José Luis González, que fue tu profe de consultoría en la universidad. José Luis, qué bueno leerte. Sí, sí, te dejo una pregunta por acá, aprovecho, te la hago pues de una vez, que dice, ¿cuál es tu estilo de liderazgo con tu equipo en ese mercado tan extra buca? Sí, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y va un poco a lo que comentaba al inicio, ¿no? Una cosa que nosotros comentamos muchísimo, y es algo que a mí me gusta repetir muchísimo dentro del estudio, es eso: leadership is a support class, o liderazgo es una clase de soporte. Está como este paradigma de pensar que el liderazgo es esa persona que síganme a mí y yo los voy a llevar en el camino. Nosotros lo vemos más como soporte, como la gente que nosotros contratamos. Tenemos un montón de genios en el equipo, para decirlo de forma muy clara, y es gente que está muy apasionada con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es darle las bases, darle la estructura, los procesos, y el apoyo para desarrollar ese talento al máximo potencial. Y todo lo que vaya en esa línea, pues para mí es lo que debe informar cualquier acción que tomemos nosotros desde el liderazgo de TeraVision Games. Por otro lado, lo vemos dentro de ese apoyo. Hemos visto que el crecimiento nuestro como compañía cada vez necesita más comunicación, y lo que antes era cierto para 15 personas, 20 personas, 30 personas, ya no lo es para 40, ya no lo es para 50, no lo es para 60. O sea, son retos distintos, ¿no? Entonces, lograr mantener esos canales de comunicación de forma efectiva, y que todo el mundo se sienta escuchado y apoyado, es uno de los grandes retos, ¿no? de crecimiento, sobre todo en una compañía de carácter creativo, donde todo el mundo quiere aportar ideas, donde todo el mundo quiere de alguna manera ser escuchado sobre lo que se está haciendo. Y ese ha sido otro gran foco nuestro. Hemos establecido varios mecanismos, entre ellos los one-on-ones, que para mí son una de las mejores herramientas de gestión. Y pues hemos ido evolucionando a nivel de herramientas y de procesos de comunicación de forma acorde, pero siempre con el norte de cómo apoyamos al equipo. Excelente, excelente. Por aquí tengo otra pregunta. Me preguntan cómo se sintieron como equipo cuando decidieron arriesgarse para hacer ese cambio en el afrontar los videojuegos que estaban haciendo hacia lo que de verdad les apasiona. Asustadísimo. O sea, fue un cambio, pero como te digo, la motivación fue que no queríamos pasar otros 10 años haciendo lo que ya veníamos haciendo, porque estamos en el rat race, ¿no? En la carrera de ratas, donde yo sentía que todos los años estábamos como trabajando para alimentar la máquina, no realmente moviéndonos en alguna dirección. Entonces, cuando hicimos el cambio, pasamos de hacer cosas que sabíamos,
O sea, de trabajar con todos los clientes que veníamos trabajando. Nosotros nos seguían mandando RFPs, que son Request for Proposals de Disney, de Nickelodeon, de todas estas compañías grandes. Imagínate lo difícil de empezar a decirle que no a todas esas cosas. Porque empieza por ahí, empieza por decir que no. O sea, una de las cosas que suena súper obvia, pero que en la práctica no es como tan fácil, es que el foco depende de decir que no. Y cuando tú empiezas a decir que no, se empiezan a abrir una serie de oportunidades, se empiezan a abrir una serie de espacios que antes no tenías, sobre todo de tu tiempo, de tu foco, del tiempo que le puedes dedicar a temas más estratégicos y abrir otros canales. Pero queda el hueco, ¿no? Sobre todo a nivel de flujo de caja. Empezar a decirle que no a estas iniciativas, pues, como te digo, da un vértigo, un poquito de un huequito en la barriga, pero a la vez se empezó a sentir correcto, se empezó a sentir que, oye, cada vez que decimos que no, se abren nuevos espacios y nos movemos en la dirección correcta. Entonces nos sentimos un poco asustados en ese momento, pero muy determinados, porque lo que estábamos haciendo pues no era lo que nos estaba llevando en la dirección correcta, y un poco con esa valentía que te da el saber que si no es, no es, y fallemos espectacularmente, pero hay que intentarlo. Fue como empezar de nuevo. ¿Cuál fue la diferencia con respecto a cuando empezaron? Que también creo que fue un poco ese miedo, ¿no? Sí, claro. No, fue bien distinto con respecto a cuando empezamos, porque cuando empezamos éramos mucho más inocentes, como que no sabíamos lo que no sabíamos, ¿no? Y cuando empezamos, pues había esa inocencia de vamos a hacer juegos y listo. Sabemos programar, sabemos hacer arte, eso es todo lo que hace falta. Resulta que hay un montón de cosas que hacer videojuegos, el negocio de hacer videojuegos tiene todas las mismas implicaciones que cualquier otro negocio. Nosotros tenemos que lidiar con legal, tenemos que lidiar con administración, tenemos que lidiar con finanzas, con contabilidad, con recursos humanos. Pero lo bueno es que ya en ese momento ya teníamos esas bases establecidas. O sea, teníamos una estructura, teníamos procesos, teníamos cultura, habíamos entendido ya quiénes éramos, y recomenzar con esas bases, ok, ya entiendo quién somos, ya hicimos esa introspección, ese análisis de quiénes realmente somos y por qué hacemos lo que hacemos, y eso nos dio unas bases mucho más sólidas para volver a arrancar. Claramente no teníamos conocimiento en la tecnología, en las herramientas, pero teníamos gente muy, muy, muy capaz que ya traía, no estábamos empezando de cero tampoco, ¿no? Los juegos en Unity y en HTML5, pues, como tú sabes, Pilar, un buen programador es un buen programador y se adapta a cualquier lenguaje de programación y a cualquier herramienta. O sea, y eso es una de las cosas muy interesantes de la formación universitaria, sobre todo la formación de la metropolitana, que es que nos enseña a pensar, nos enseña a aprender cómo aprender y a resolver problemas complejos, ¿no? Entonces, lo demás son herramientas. Si vas a programar en Unity, o vas a programar en Unreal, o vas a programar en C#, o vas a programar en C++, deberías poder adaptarte porque eres una persona que sabe resolver problemas, sabe algoritmos y sabe buenas prácticas de programación. Entonces, eso ya lo teníamos y teníamos gente que ya se había dado golpes con N proyectos, y pues ese rearrancar, tuvimos el beneficio de poder haber tenido ese periodo de pulir y encerar, ¿no? Referencia a Karate Kid. Fueron 10 años de pulir y encerar, que ahorita ya vamos a la competencia de verdad. Qué bueno, qué bueno. Mira, aquí hablando de eso, aquí hay un par de preguntas que están muy relacionadas con esto, ¿no? Una es, bueno, ¿cómo recomendarías empezar en el mundo de VR aquí en Venezuela, ¿no? Con los retos que tenemos hoy en día. Y bueno, ¿y cómo se complementan esos aprendizajes o esas herramientas de programación con los de diseño visual? ¿Es indispensable para el programador que actúa como diseñador, que debe saber diseño también? ¿Cómo se complementan? Ok, la primera era, y seguro cuando te estás respondiendo la primera se me olvida la segunda, pero la primera era cómo comenzar con VR, ¿verdad? Específicamente con VR. En Venezuela, además en Venezuela, que creo que tenemos unos retos bien particulares, ¿no? Sí. Mira, yo respondería no específicamente con VR, sino
en videojuegos en general y es arrancar. O sea, hoy en día, que no era el caso cuando nosotros estudiamos, tienes un mundo de conocimiento en lo que tú quieras aprender, pues está en YouTube y está en N lugares, ¿no? Los engines, los motores de juego también proveen muchísimo soporte hoy en día. Yo diría, elige uno de los dos. Yo recomendaría Unreal Engine. Descárgate Unreal Engine, el motor de juegos de Unreal. ¿Y por qué recomiendo Unreal? La curva de aprendizaje es un poquito más pronunciada que Unity, que es como la alternativa, pero vas a tener muchas más oportunidades en el mundo laboral, en el mundo de proyectos a nivel global, de insertarte en proyectos un poco más sofisticados. Entonces, pero es preferencia, o sea, descarga uno, descarga el otro, pero empieza. Empieza descargándolo mañana, abre la herramienta, piérdete sin saber qué hacer y empieza a buscar recursos de las mismas compañías que proveen las herramientas, en este caso Epic Games. En VR específicamente, bueno, necesitas un headset, o sea, tienes que comprarte tú tienes esa limitante adicional que no sé si será algo que digamos que cree más fricción y más, pero bueno, en la universidad quizás, Pilar, wink, podemos ahí coordinar algo para tener algunos headsets allá y yo creo que esa es la manera de comenzar, simplemente descargarlo y empezar a darse golpes con el aparato. Excelente. Y se me olvidó la segunda. ¿Cuál era la segunda? Si el programador también debe actuar como diseñador o debe saber de diseño. Wow, qué buena pregunta. Yo recomendaría elegir uno de los dos. Elegir uno de los dos porque tenemos un poco, los venezolanos tenemos una grandísima virtud, pero que a veces puede jugar en contra de nosotros, que es que podemos resolver cualquier tipo de problema. Nos hemos formado para entrarle a lo que sea y no le tenemos miedo a aprender cualquier cosa, ¿no? Pero a la vez el mundo, yo creo que no es exclusivo de los videojuegos, creo que es en el mundo pues, profesional en general, pero en tecnología sin duda, es cada vez más especializado. Si tú quieres trabajar en una gran producción, y eso nosotros lo estamos viviendo ahora cada vez más, una persona que sabe un poquito de todo ya no es muy fácil de ubicar en un proyecto. Entonces cada vez la especialización es más importante. Es muy raro conseguir una persona que maneje muy bien a profundidad, la profundidad que nosotros necesitamos, y ni se diga estudios más grandes, que maneje a profundidad los temas tecnológicos y los temas de arte. Es que son dos ramas. Es que ya nada más dentro de programación hay 1000 subdivisiones de front-end, de back-end, de programación de inteligencia artificial, de optimización, etcétera. Y el lado de arte, ni se diga. Tienes los temas de modelado 3D, de animación, de interfaces, de UI, de diseño de iconos, de diseño de narrativa. O sea, hay un montón de cosas ya de este lado. Entonces, tratar de abarcar los dos, ya tratar de abarcar uno, ya es demasiado. Hay que subdividirlo incluso. Entonces, yo recomendaría elegir un carril y meterse por ahí. Existen casos de gente que hace juegos ellos solos, que lo llaman indie developers, desarrolladores independientes. Pasa y es una persona que se lanza a hacer el juego completo. Yo creo que esos son outliers y no los utilizaría como ejemplo, no los utilizaría como referencia, porque por cada está el bias del sobreviviente, ¿no? Que tú ves estos casos de éxito, pero por cada uno de esos hay 1000 o muchos más que trataron de hacer lo mismo y uno no sabe de ellos porque pues no llegaron a esos niveles. Pero yo recomendaría mucho la especialización versus el tratar de abarcar las dos cosas. Excelente, sí. Mira, aquí una pregunta interesante sobre ese tema de los bias, casualmente, que no vemos los fracasos. Dice, ¿podrías compartir algunos de los momentos más difíciles, de esas embarradas que tú mencionas, que han tenido como empresa y que lograron superar? ¿Cómo lo hicieron? Sí, wow. Yo creo que la más,
digamos, la más grande para mí fue el haber perdido un poco el norte de lo que estábamos haciendo, el no actuar en base a, el haberme tomado tanto tiempo en definir nuestro porqué, nuestro why. Y creo que estuvimos mucho tiempo viviendo del prestigio que nos daba el trabajar con compañías grandes. Sí, yo cada vez que hablaba de la compañía era, porque trabajamos con Disney, con Nickelodeon, con Namco, con Atari, ya lo digo y el pitch me sale solito porque lo repetí 1.000.000 de veces. Y realmente hacia adentro no teníamos algo como tan genial, no estábamos, ese tema de fallar rápido, que tú y yo lo hablamos ayer, Pilar, creo que es algo que tenemos que asimilar más, sobre todo en nuestros emprendimientos en Latinoamérica, porque le tenemos un poco de miedo a la palabra fallar. Tiene una connotación muy negativa y a veces uno como que aguanta más de lo que quizás debería aguantar. Ojo, hoy en día nos salió bien y en retrospectiva todo se ve mucho más claro, ¿no? Pero yo sí creo que hemos podido haber hecho cosas distintas, mucho más enfocados en esos momentos. Cuando digo que estamos estancados y que nuestro profitability tenía problemas, te estoy diciendo que yo estuve meses, casi un año sin cobrar un salario, por ejemplo, en 2009, 2010. Y eso incluso llevado a nuestras posibilidades de crecimiento. Entonces yo creo que la embarrada más grande fue haber llegado a ese punto donde tuvimos que decir, oye, ya no aguanta que no hagamos un cambio en una dirección u otra. ¿Qué haría distinto? No lo sé. O sea, yo creo que a veces se siente como que hay que vivir esos procesos para realmente encontrar el norte. Pero ojalá ahora que hay precedentes en Latinoamérica de este tipo de iniciativas y con este tipo de cosas que ustedes están haciendo, ojalá cada vez personas que hayan pasado por ese tipo de cosas puedan compartir más y evitarle las embarradas a las personas que están comenzando a emprender, ¿no? Entonces yo diría que el mayor aprendizaje es comenzar con el porqué, empezar con entender realmente dónde está tu foco y empezar a decir desde muy temprano que no a oportunidades que simplemente no te están moviendo en la dirección correcta. Muchas gracias, Enrique. Aquí bueno, las preguntas crecen y crecen y crecen, ya nos quedan solo 10 minutos. Pero bueno, realmente te quisiera hacer 2 preguntitas para cerrar. Una específica que habla sobre qué opinas para VR en los procesos educativos. Me parece bien interesante replanteárselo de esa manera. Y la otra es un poco, bueno, cómo son esos procesos creativos de generación de descarte de ideas, que es tan importante, como tú bien dices, el dejar, ¿no? Sí. O sea, el concentrarse, el foco, parte de decir no a las distracciones, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de descarte? Sí. Y cómo se lo toman esos rechazos tus cracks, ¿no? Así. Sí, mira, en la parte educativa, VR ha crecido muchísimo en lo que llaman enterprise. De hecho, por mucho tiempo, donde más había, antes de que creciera la base instalada como creció ahora, gracias a Quest, que estos devices mucho más costosos eran los que dominaban el mercado. El área de enterprise de desarrollarle a compañías más B2B fue lo que estuvo por mucho tiempo generando la gran mayoría de los revenues en VR, y eso hoy en día sigue siendo un gran mercado. Nosotros no nos hemos metido ahí, entonces no tengo muchísima experiencia en el área, pero sí tengo buenos amigos de otros estudios que se han metido de cabeza en eso, y es un medio extremadamente poderoso, porque tienes la capacidad tienes la ergonomía del VR que te permite interactuar con el mundo de forma muy intuitiva. O sea, agarrar es agarrar y lanzar es lanzar. O sea, lo lanzas con la mano y cuando agarras es simplemente estirar la mano y darle quizás a un botón para agarrar y para soltar. Entonces, es muy distinto a estos controles de 30 o no sé, de 18 botones que te los tienes que aprender, y bueno, que lo hablábamos también. Y entonces es un medio muy poderoso para
para temas educativos en lo que llaman juegos serios, ¿no? Y mucho enfocado incluso en simulación también. Todo lo que sea o muy caro o muy riesgoso en el mundo real tiene una posibilidad en VR. Si vas a manipular una maquinaria, por ejemplo, que si le diste al botón incorrecto, mataste a una persona, pues es muy bueno que lo puedas simular en VR y nunca lo vas a poder reproducir de la misma manera en una pantalla plana, ¿no? Con la parte con la parte creativa, es súper retador y yo ni siquiera pretendo tener la solución para esa pregunta porque todavía lo estamos aprendiendo. Todavía estamos aprendiendo cómo manejarlo de la manera más ideal posible para que todo el mundo se sienta escuchado. Y como que la contrapartida de eso es que los proyectos, los productos creativos y de entretenimiento necesitan una visión clara, necesitan una visión a veces casi que de autor, ¿no? Cuando tú ves, vamos a hablar de películas, que creo que es algo que todos conocemos y a todos nos gusta. Hay una persona que tiene una visión clara para lo que quiere comunicar. En Pixar, por ejemplo, los proyectos son aprobados en base a la visión de la historia que quiere contar el director. Y utilizando el ejemplo de Pixar, que me parece perfecto para ilustrar esto, hay un libro genial que se llama Creativity Inc., que lo escribió Ed Catmull, que es el CEO de Pixar. A quien le interesa el mundo de emprendimiento creativo, se lo recomiendo muchísimo. Ellos lidiaron con este problema. Y Ed Catmull dice, todos nuestros juegos, nuestras películas apestan al principio. Y diciéndolo no con falsas modestias, sino de verdad. Lo único que distingue las películas de Pixar y lo que las transforma de ese punto hasta lo que nosotros vemos ya en el cine es un proceso de candidez, de candor, que ocurre en el proceso donde todo el mundo da su feedback. Y ellos crearon una cosa que se llama el Brain Trust, que nosotros lo hemos tratado como de replicar, se involucran personas que tienen mucha experiencia ya en los temas de diseño, de game design, a dar feedback, pero sobre todo enfocados en identificar problemas, no en empujar soluciones. Pero tiene que haber un director claro. En nuestro caso es el game director, que debe tomar las decisiones y debe ver cómo aproxima esos problemas y cómo le busca soluciones. Entonces es una dinámica muy, muy sana donde no te estoy proponiendo necesariamente, oye, a este juego, ponle una bazooka al juego. ¿Por qué una bazooka? Entonces es el ejercicio de los 6 why, ¿no? De los 5 why. ¿Por qué? ¿Por qué? Y te das cuenta que a veces la causa fundamental de la propuesta de ese feature en particular es otra, distinta a simplemente implementar el feature. Entonces, un poco así hemos tratado de moldear nosotros nuestro proceso creativo y de feedback. Qué interesante el tema, además de la colaboración, ¿no? De la base como colaboración para llegar a las propuestas, me parece muy interesante. Mira, ya estamos casi sobre la hora, no quiero dejar de hacerte la última pregunta, aunque sea brevemente, que nos cuentes un poquito, bueno, qué parte de tu éxito atribuyes a la UNIMED y cómo puedes inspirar un poco también en ese proceso de generar recursos, de fomentar el tema de que podamos mantener el esquema de becas para la universidad, Sí. y además qué cosas valiosas crees tú que te dejó particularmente la universidad. Sí, yo creo que la herramienta más valiosa, y yo creo que es una combinación de universidad, de la gente con la que estudia, que también es parte es la universidad, porque es la gente que atrae la universidad y ese contexto de país. Es el tema de valores, y es lo que yo más rescato de mi experiencia en la universidad, es este approach que tenemos nosotros hacia lo que hacemos en esta aproximación que tenemos nosotros hacia lo que hacemos en Intellivision Games. Siento que ha funcionado porque nos hemos enfocado en ser una compañía basada en valores y basada en cultura organizacional. Y la universidad, yo siento que siempre nos comunicó eso, siempre nos comunicó el hacer las cosas desde los valores, a veces de forma expresa, pero la mayoría de las veces, por el ejemplo, ¿no? Por todo lo que uno veía alrededor del ecosistema de la universidad. Siempre fue,
yo siempre la sentí así, una universidad muy, muy, muy basada en valores, muy basada en cultura, ¿no? Y eso yo siento que a mí me quedó muchísimo y que nos quedó, pues, a todos los que estudiamos en la universidad y sin duda ha sido fundamental en lo que hemos logrado nosotros en TeraVision Games. Con la parte de apoyo, yo diría que siempre hay una manera de apoyar y cuando me contactaron desde esta iniciativa increíble que están empujando Juan Ignacio y Tomasita y todos ustedes, me emocionó mucho porque yo siento que es una manera de devolver y fíjense, me gusta enfatizar esto, que ni somos unicornio, ni somos Moisés Naim, y tenemos una manera de apoyar, tenemos una manera y lo digo no como self-deprecating, ¿no? Sino lo contrario, como que yo creo que como yo hay miles de egresados allá afuera y que tienen algo que aportar, tienen una historia interesante que contar, así sea una historia interesante que contar. Esto yo siento que aporta, o sea, la dinámica. Ojalá lo que yo diga que así sea un par de cositas interesantes, pero sobre todo la dinámica creo que aporta muchísimo y le digo a la gente que se anime, quien esté del otro lado y sienta que tiene una historia interesante. Esta siempre va a ser nuestra alma mater, o sea, esta es la universidad donde nos graduamos para el resto de nuestras vidas y me parece muy bueno devolver y pues que no es que nos graduamos y ya no nos interesa la universidad, nos debe interesar, nos debe importar y creo que hay una manera bien directa de aportar. También, por supuesto, a nivel económico, en las compañías, en las personas que estén sus posibilidades de hacerlo, pues claramente es otro tipo de aporte que sin duda hace falta, ¿no? A punta de charlas, pues no se pagan una serie de gastos que hacen falta en la educación de una persona, incluso a nivel de insumos. Ya de ahí, Pilar, estoy seguro que hablaremos de cómo armar un laboratorio chévere de VR en la universidad. Pero bueno, creo que empieza por el interés, empieza por el hacernos la pregunta cómo podemos aportar y les puedo jurar que hay una manera de hacerlo. Muchas gracias, Enrique, de verdad, muchas gracias. Creo que, bueno, por tu sencillez, por la humildad con la que has contado tu historia y por la forma tan inspiradora, creo que nos has motivado un poco a seguir, a contar la historia. Creo que efectivamente con mucho orgullo de tenerte aquí. Te agradezco mucho tu espacio y el tiempo que nos has dado pues, de conocerte, ¿no? A Y de ustedes. inspirarnos a seguir. Muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes. Qué privilegio, qué privilegio. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo ya para cerrar le quiero dar las palabras, un poco de cierre a nuestro secretario, Santiago Pereira, que nos acompaña aquí hoy, es el secretario de la universidad. Oye, muchísimas gracias, Pilar y Enrique. De verdad, un rato muy agradable con ustedes, de mucho aprendizaje. Vemos cómo se transforma la era digital. Nuestros grandes egresados hace unos años eran gente de grandes empresas, de empresas productoras de cosas. Hoy casi todos nuestros grandes egresados o los admirables tienen que ver con economía naranja, con producción de contenido, con producción de ideas, ¿no? Entonces, creo que nos llevamos un gran aprendizaje de Enrique hoy, cómo el VR, la realidad virtual va a ser algo que hoy está en los juegos y mañana va a estar en la educación, va a estar en la vida, desde las interacciones con Zoom hasta cualquier cosa va a cambiar con nuevos esquemas del metaverso, ¿no? Yo quería simplemente para cerrar, invitarlos el 17 de mayo, vamos a estar en el Pullman Miami Airport Hotel en la tercera Global Conference de la Universidad Metropolitana. Es un momento, como dice Enrique, de empezar a desarrollar esas conexiones con los egresados, empezar a aprender de los errores. Esa idea de fallar rápido suena bien interesante. Cómo aprender de los demás. A veces uno cree que las cosas le están saliendo medianamente bien y toma
la decisión de decir esto no es lo que quería mi compañía o esto no es lo que quería yo como proyecto, puede ser un elemento bien interesante. Y estos momentos de la Global Conference, donde vamos a tener gente como Alfredo Bahamonde, vamos a tener gente como Moisés Naim, Javier Sagui del Banco Santander, nos van a ayudar, uno, a aprender, pero también a generar el networking que hace falta para cualquiera de los proyectos que tenemos. Creo que lo que estamos viendo con Enrique es un gran ejemplo de no podemos dejar que nuestra universidad se quede en ese momento donde nosotros aprendimos y después salimos al mundo. Tenemos que volver a la universidad y buscar cómo aportar, cómo ayudar a que la universidad siga siendo motor de desarrollo. Nos vemos el 17 de mayo en el Miami Pullman Airport Hotel para